problema es que cuando uno comienza a crecer, aún en la vida natural de las personas, uno comienza a preguntarse quiénes somos, por qué creemos, por qué hacemos lo que hacemos, como una forma natural de crecer. Así que tener preguntas importantes con respecto a qué somos es un asunto fundamental para nuestra fe. Así que hemos estado analizando el día anterior, comenzamos hablando un poco de la historia y quiero solamente hacer un paréntesis. El día de hoy le hice llegar al pastor Roberto un libro digital y sé que lo comparto con todos ustedes. Quiero recomendarles seriamente que puedan leerlo, que puedan tomarse el tiempo para prestar atención a los detalles. Lo que yo les resumí ese día, ustedes lo van a encontrar en este pequeño librito, tiene como unas 50 y algo de páginas. Es un libro pequeño, pero es un libro que sirve de mucho como una guía en la idea histórica de qué fue lo que sucedió en el principio de los bautistas. Así que les recomiendo a todos leerlo, que puedan prestar atención y que pueda ser de mucha bendición. Nosotros empezamos hablando de nuestra confesión de fe como la fuente donde uno puede tener el verdadero sentido de lo que es la fe bautista. Así que empezamos diciendo que la confesión de fe tiene tres características o tres formas en cómo podemos mirarla. La confesión de fe es una confesión ortodoxa porque describe, presenta y sostiene toda la fe que los cristianos han sostenido a lo largo de la historia. Pero también es una confesión reformada porque sostiene los principios fundamentales de la teología de la Reforma y las cosas que se redescubrieron en ese tiempo. Pero al mismo tiempo tiene una teología que es propia, por decirlo así, que es la teología bautista, y es lo que hace la diferencia con otros grupos de hermanos que los amamos, son parte de nuestra fe, pero que sostienen convicciones distintas con respecto a estos asuntos, que como lo vamos a ver en algunas clases más adelante, son asuntos fundamentales con respecto a nuestro entendimiento de la iglesia y cómo nosotros hacemos lo que hacemos en nuestra parte práctica de la iglesia. Así que el día de hoy vamos a continuar donde nos quedamos en nuestra clase anterior. Estábamos hablando de la ortodoxia y cómo la confesión de fe tiene que ser probada por este filtro de la ortodoxia para poder saber si nuestra identidad es una identidad ortodoxa. Así que lo que hicimos fue, en común acuerdo, creemos que el credo de los apóstoles es la forma en la que esta ortodoxia se ha presentado a través de la historia. Y entonces es una buena forma de probar la ortodoxia de cualquier cosa, el probarlo a la luz de lo que los creyentes siempre han sostenido. Así que empezamos mirando el credo de los apóstoles, miramos la composición del credo de los apóstoles y habíamos dicho que claramente el credo de los apóstoles tiene un concepto trinitario, porque esa es la fe de los creyentes, es una fe trinitaria, se enfoca en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y entonces miramos cómo Dios, el Padre, es el creador de todo, el Hijo se presenta muy firmemente con respecto a su identidad, pero luego el Espíritu Santo como la parte de la aplicación de esa salvación o de la gloria de Dios a través de eso. Así que ahora nosotros lo que vamos a hacer en esta clase es concluir nuestra clase anterior mirando con detalle cómo al comparar el credo de los apóstoles con nuestra confesión bautista de fe de 1689, nosotros encontramos no solamente similitud, sino que aún se van a dar cuenta que el mismo orden en el que se presentan las cosas en la confesión guarda el orden del concepto del credo de los apóstoles. Así que vamos a revisarlo, vamos a analizarlo y quiero recordarles que sus preguntas son muy bienvenidas. Voy a poder parar en algunos momentos a contestarlas y si no, las vamos a dejar al final, pero todas son muy bienvenidas. El deseo es que podamos aprender y que todos estos conceptos no se queden simplemente como cosas intelectuales, sino que la pregunta que tendríamos que estarnos haciendo al mismo principio de esta clase es cómo esto afecta mi vida o cómo esto hace que yo cambie en alguna forma práctica. Así que vamos a analizarlo y vamos a irlo tomando de esa manera. Así que vamos a volver a la página 4. Vamos a mirar el punto número 2, que se llama la ortodoxia cristiana comparada. Así que mirando la parte número 1, que es creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, nosotros hicimos algunas observaciones bien importantes
con respecto a esa pequeña línea. Esa línea no agota toda la profundidad doctrinal que representa. Lo que quiero decir es, ahí se está postulando de una manera firme, como una afirmación clara, algo que tiene una profundidad que es imposible de medirla. Y eso tiene que ver precisamente con el hecho de que presenta a Dios en primer lugar como Dios Padre. Ya habíamos dicho que el concepto de que lo llame Padre inmediatamente tiene que llevar a nuestra mente la idea de que se está presentando aquí el concepto trinitario. ¿Por qué llamarlo Padre? ¿Por qué no llamarlo simplemente Dios? Bueno, porque la idea que está detrás es la idea de un credo que sostiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como Dios en tres personas distintas. Por lo tanto, este concepto de Dios el Padre nos muestra en primer lugar la figura trinitaria. Pero hay un segundo concepto que también hablamos ya la semana anterior, la clase anterior, que tiene que ver con la palabra todopoderoso, creador de todo. Y yo les había dicho que cuando uno analiza la palabra todopoderoso y sobre todo en su conexión con creador de todo, eso evoca naturalmente atributos de Dios que están relacionados con su carácter creador. Y entonces hablamos en primer lugar de la autoexistencia de Dios. Dios existe en sí mismo y todas las cosas tienen su existencia a partir de él. Pero también hablamos de la omnipotencia de Dios. Todas las cosas fueron creadas por un Dios que puede hacer todo lo que quiere y que tiene toda la autoridad y el poder para hacerlo. Qué distinto, por cierto, es ese atributo a nosotros, que aunque queremos muchas cosas, muchas veces lo que queremos no lo podemos hacer simplemente por este pequeño detalle. No podemos. Pero no hay nada que Dios quiera que no lo haya podido hacer, y lo que Él quiso fue lo que Él creó. También hablamos de su libertad y hablábamos de este atributo que muestra que Dios no estaba obligado a hacer las cosas por ninguna razón ajena a simplemente porque Él así lo quiso. Es interesante que lamentablemente algunas personas llegan a enseñar que Dios creó al hombre porque tenía necesidad del hombre o porque se sentía solo o porque quería practicar el amar a alguien. Mis hermanos, si Dios necesita de algo, Dios ya no es Dios. Si Dios necesita de algo, Él pasa a ser una criatura en necesidad y no el creador que no tiene necesidad de nada. Dios no creó al hombre ni creó absolutamente ninguna cosa en la creación por necesidad. Lo hizo en su libertad. Y esa es una cualidad que aparece aquí también expresada. También podemos hablar de su sabiduría. Esto es inevitable. Cuando uno piensa en el Dios creador y en el poder con el que Dios hizo las cosas, también tiene que pensar en la sabiduría de Dios. Es algo inevitable que los hombres pueden saber, aún sin leer nunca las escrituras, los hombres por un entendimiento natural, al ver la creación, la revelación general, pueden llegar a la conclusión de que el que creó todas las cosas es definitivamente un Dios sabio completamente. Y finalmente hablamos de la eternidad a través de un razonamiento muy sencillo. Cuando un hombre, vamos a pensar un hombre que nunca ha tenido acceso a la palabra de Dios, pero ese hombre mira la creación y entonces contempla, por ejemplo, el mar. Y en ese entendimiento de ver el mar y decir, bueno, el mar tiene mucho tiempo, tiene mucho más tiempo que el que yo tengo aquí en la tierra, que el que tienen mis padres. Así que este mar debe estar de hace muchos años, mucho tiempo, quizás desde siempre. Pero en el momento en que la conciencia enseña que es una cosa creada, entonces si eso tiene muchos años, el creador de eso tuvo que haber estado antes de que eso haya sido hecho. Por lo tanto, ese concepto muestra eternidad. Ahora, todas estas cosas nosotros las analizamos en esta primera línea porque nos interesa hacernos esta pregunta. Y aquí es donde nos metemos en este día a materia nueva, donde tenemos que reflexionar y pensar. ¿Cómo presenta la Confesión Bautista de Fe a Dios en sus atributos y su relación con la bendita Trinidad y el hecho de que Él creó el mundo? Esa es una pregunta bien importante que tenemos que hacernos. Quiero recordarles nuestra misión. Siempre cuando uno hace una investigación o trata de llegar a alguna conclusión, tiene que volverse a preguntar qué es lo que estoy buscando.
Nosotros, ¿qué es lo que estamos buscando en este estudio? Estamos buscando nuestra identidad. Y al encontrar nuestra identidad, hemos dicho que nuestra identidad es ortodoxa. Pero al preguntarnos, ¿es ortodoxa? ¿Cómo lo sabemos? Entonces la respuesta tiene que ser por comprobarla delante de aquello que es la ortodoxia cristiana. Y todos los teólogos están de acuerdo que esa ortodoxia se presenta en este símbolo apostólico o el credo de los apóstoles. Por eso, después de analizar esta primera frase que habla del Padre, vamos entonces a preguntarnos si eso es lo mismo que se refleja, si se mantienen los mismos conceptos dentro de la confesión de fe de 1689. Así que vamos a considerar nuestro apunte. Estoy en la página 6 y voy a comenzar leyendo. Me detengo en algunas partes y quiero pedirles que con toda libertad, si tienen dudas, no duden en escribirlo. Para hacer una comparación con la Confesión Bautista de Fe de 1689, tomaremos 2 capítulos en los que ella habla de estos temas, es decir, el capítulo 2 y el capítulo 4. En el capítulo 2 de la Confesión de Fe se habla de la doctrina de Dios, su naturaleza, sus atributos, pero también su relación consigo mismo, es decir, la Santa Trinidad. Y este capítulo, el capítulo número 2, está compuesto por 3 párrafos, los cuales proclaman, en primer lugar, los atributos de Dios, en segundo lugar, las relaciones de Dios, y en tercer lugar, la triunidad de Dios o la relación trinitaria entre Dios mismo. Eso es el capítulo número 2. Pero luego también en este análisis vamos a tomar el capítulo número 4 y lo que vamos a hacer es mirar cómo la confesión presenta a la creación del mundo y las cosas que están en él. Quiero animarlos a que preparemos nuestros corazones para este recorrido y que pueda ser realmente de mucha utilidad. Así que en primer lugar, con respecto a los atributos de Dios, en el párrafo 1 los menciona de una manera detallada, aunque de ninguna manera exhaustiva, pero incluye los 5 atributos de los cuales nosotros analizamos, están incluidos en la declaración Dios Todopoderoso, Creador de todas las cosas. Así que quiero que noten ahí, yo he escrito ahí el párrafo 1, del capítulo 2, y quiero que miren, lo he puesto con letra cursiva y también en negrilla, las cosas donde aparecen las frases que están recordándonos lo que el credo de los apóstoles nos enseña. El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo. Ahí está hablando de la aceidad o el hecho de que Dios es autosuficiente. Luego dice, infinito en ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia y sobre todo, justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Los atributos que aquí se mencionan, así como ha sido comprobado por algunos teólogos contemporáneos, no solo que fueron cuidadosamente utilizados, sino que también corresponden a los que el cristianismo bíblico ha utilizado para referirse a Dios. Quiero que noten un detalle bien importante en este párrafo y permítanme para esto dar un poquito de contexto sobre este párrafo. Siempre que uno lee la confesión de fe, y esto simplemente es un paréntesis que nos ayuda a entenderlo y a mejorar nuestro estudio, cuando uno estudia un capítulo en la confesión de fe, tiene que saber que todo capítulo tiene un contexto específico. Les doy un ejemplo.
Cuando uno estudia el capítulo 1, que por cierto, el capítulo 1 es la base fundamental y por eso empieza por ahí, habla de las escrituras. Hay declaraciones y frases que se hacen en este capítulo que tienen que ver con maneras de acentuar convicciones que ellos tenían, que querían que queden claras delante de aquellos que estaban leyendo esa forma de expresar su fe. Así que, por ejemplo, en el primer capítulo que habla de la palabra de Dios, ellos quieren dejar en claro que la única autoridad para poder decir al hombre cómo vivir y cómo ser salvo es la palabra de Dios. Pero entonces ellos usan frases como esta: la única regla suficiente de todo conocimiento de fe, gracia, salvadores, constituyen las Sagradas Escrituras. La pregunta es, ¿por qué lo ponen? ¿Por qué lo agregan? Eso no estaba en la de Westminster, eso no está en la de Savoy. ¿Por qué agregan una frase así? Y entonces uno, al entender el contexto, entiende que ellos siempre tuvieron la lucha por defender que ellos no eran anabautistas. Y los anabautistas creían que habían revelaciones directas de parte de Dios a las personas y por eso menospreciaban la escritura naturalmente. Entonces ellos decían, no, nosotros estamos convencidos de este tema y por eso le hacían énfasis. Ahora, lo mismo pasa en el capítulo 2. ¿Y cuál es el punto en el capítulo 2? El contexto principal en el que uno encuentra la confesión de fe en muchos de sus capítulos tiene que ver con una lucha en contra de lo que la Iglesia Católica Romana enseñaba. Y aún cuando tenemos que decirlo, y lo voy a decir muy cuidadosamente, una parte de la teología católica romana es ortodoxa. Por ejemplo, ellos creen en la Trinidad. En ese sentido, esa doctrina que ellos tienen es ortodoxa. No estoy diciendo que sean ni una iglesia verdadera, ni estoy diciendo que sean una iglesia cristiana. Lo que estoy diciendo es, esa comprensión es la comprensión que los cristianos han tenido en la historia. Sin embargo, en el catolicismo romano, siempre el concepto humano ha sido levantado por encima de Dios a tal punto de que los hombres son capaces de ganarse la salvación por sus propios méritos. El concepto de quién es el hombre dentro del catolicismo romano está completamente errado. Si el hombre es capaz de ganarse la salvación por méritos y por eso tiene que bautizarse, hacer la comunión, etcétera, o por último, si no le alcanzan sus obras, puede comprarlas a través de todas estas indulgencias que ellos también enseñaron. Si eso es así, entonces es porque su concepto de quién es el hombre no es adecuado. Porque el hombre sí puede. Porque el hombre de alguna manera tiene la capacidad de hacerlo. Y la respuesta bíblica es no, el hombre no puede. Es imposible que el hombre pueda entenderlo, pueda acercarse o pueda hacer algo para ganar el favor de Dios. Si el hombre es aceptado por Dios, escuchen esto, siempre se va a enseñar en la Biblia, es por una condescendencia de parte de Dios. Es decir, Dios quiere agradarse a través de los medios que Él mismo estableció. Ahora, ¿cuál es el contexto entonces de este primer párrafo? El contexto de este primer párrafo es una visión antropocéntrica de Dios. Oh, sí, Dios es bueno, pero Dios es muy parecido a los hombres. Sí, Dios es bueno, pero Dios tiene necesidad. Sí, Dios es bueno, pero Dios también tiene cosas que nosotros le podemos dar. Y entonces lo que se trata de luchar en este capítulo, el contexto de este capítulo es tratar de probar cuán separado, cuán infinito, cuán distinto es Dios de sus criaturas. Y entonces, para poder hacerlo, cuando uno lee la versión en inglés de este párrafo y de la confesión de fe, pero específicamente de este párrafo, la parte donde comienza a hablar de los atributos que sí el hombre tiene y comparte con Dios porque Dios los ha querido compartir con él, utilizan la palabra the most, que significa el más. Dios es el más amoroso, el más benigno, el más misericordioso, el más paciente, porque lo que está tratando de decir es, nuestra traducción no lo refleja así, pero lo que está tratando de decir es que Dios no es como nosotros, y aun cuando nosotros tengamos pequeños destellos de quién es Él no es como nosotros, Él es Dios. Y por eso son palabras tan absolutas con las que se empiezan y se hablan en este párrafo, cuya subsistencia está en Él mismo
y es de Él mismo. Dios no necesita de nada ni de nadie. Qué interesante. Todos los hombres tenemos necesidad de todas las cosas. Nadie sentirse autosuficiente en un contexto humano es un pecado, porque la verdad es que nadie es autosuficiente. Necesitamos de todas las cosas, necesitamos de personas y necesitamos siempre de la gracia y de la misericordia de Dios. Ser autosuficiente en un contexto humano es algo pecaminoso y completamente deplorable. Pero cuando Dios dice de sí mismo que Él es autosuficiente, está diciendo algo que es absolutamente verdad. Él no necesita de nada ni de nadie. Él está completo y perfecto y feliz en sí mismo. Él no necesitaba la creación para aprender a relacionarse con otros hombres. Él tenía una comunión perfecta en la Trinidad. Él no necesitaba amar, él ya amaba. Él no necesitaba una relación, él ya la tenía. Él no necesitaba nada, porque si necesita algo, su atributo de Dios diferente a la creación, entonces cambia. Lo mismo pasa con el concepto el único que tiene inmortalidad. ¿Se dan cuenta? Hay un contraste ahí. La pregunta que podríamos hacerle a esa frase de la confesión es, ¿y quién más tiene inmortalidad? ¿Y quién más es como Él en eso? La respuesta sería, nadie. Él es el único. Y el concepto de inmortalidad habla de no muere y siempre ha existido, siempre ha estado, siempre ha sido Él. La siguiente palabra dentro de esta descripción es la palabra todopoderoso, que aparece también y la he puesto en negrilla aquí en el párrafo. Todopoderoso. Y decíamos hace un momento, qué distintos somos de Dios. Nosotros queremos muchas cosas, pero podemos simplemente porque o no tenemos la capacidad para hacerlo, no tenemos los recursos, simplemente porque dependemos de tantas cosas que no somos capaces de decir algo. A mí me encantaría decirle a mi hija que tiene hoy 11 años, mi amor, yo quiero estar contigo en tus 15 años y te voy a llevar a pasear o vamos a disfrutar juntos de una cena el día que tú cumplas esos 15 años. Yo voy a estar ahí siempre para ti. Me encantaría decirles, pero no puedo. Y no puedo por una sencilla razón, porque el único todopoderoso es Dios. Y Dios y nosotros, aunque reflejamos sus atributos, los que Él ha querido compartir con nosotros, Él no es como nosotros. Por eso también se hace énfasis aquí en el concepto de que Él no tiene cuerpo, no tiene miembros o no tiene pasiones. Y no nos vamos a meter en ese asunto hoy, pero es un asunto digno de analizarlo. El gran error con respecto a hablar de Dios con pasiones o hablar de Dios sin pasiones es que nuestro entendimiento de Dios es un entendimiento basado en lo que nosotros entendemos del hombre. Pero si nosotros mantenemos siempre esta conexión, Dios no es como nosotros y al mismo tiempo nosotros reflejamos ciertas cosas de Dios, entonces vamos a aprender a mantener la distancia entre Él no es como nosotros y por lo tanto no tiene pasiones como nosotros, pero al mismo tiempo Él tiene perfecciones que las ha manifestado a través de la Escritura. Él odia el pecado y Él ama aquello que es santo. Y eso nunca va a cambiar. Nosotros no somos así. Nosotros cambiamos externamente y somos afectados por cosas y nuestras pasiones se mueven. En Dios no se mueve nada porque Él es inmutable. Así que mi punto es, y sin querer desviarnos de lo que estamos tratando de ver, es Dios no es como nosotros porque Él es el Dios creador de todas las cosas. Así que eso nos lleva a un segundo punto. Y eso es el párrafo número 2. El párrafo 2, donde se menciona la forma en la que Dios se relaciona con su creación, se extiende un poco más los atributos ya mencionados en el párrafo 1. Y algunos de esos atributos son su autoexistencia, que también se le llama asidad, y también su toda potencia o el hecho de que Él es todopoderoso, así como también su libertad. Quiero que noten lo que dice el párrafo 2 de la confesión de fe, lo he puesto en negrilla y quiero que escuchen con mucha atención.
Teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que él ha creado, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser, de quien, por quien y para quien son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. Todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de la criatura, de modo que para él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras, en todos sus mandatos. A él se le debe por parte de los ángeles y los hombres toda adoración, servicio u obediencia que como criaturas deben al Creador y cualquier cosa adicional que a él le placiera demandar de ellos. ¿Saben qué es lo que uno tiene que responder después de escuchar una frase así? Amén. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que está presentado claramente en la Biblia. Y ven, se vuelve a notar estos argumentos, estos atributos que revelan quién es. Él no tiene necesidad de nada. Él es autosuficiente, todo suficiente en sí mismo y no tiene necesidad de ninguna de sus criaturas, ni para derivar su gloria de ellas, ni necesita nada de ellas, sino todo lo contrario. Todos necesitamos de Él y la gloria que nosotros reflejamos es la gloria de Él, porque Él es el autoexistente. Así que vemos aquí entonces, en primer lugar, que los atributos de los cuales habla este concepto del credo apostólico diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador de todo, evoca atributos que la confesión de fe los presenta de una manera clara, específica, mostrando que Dios es ese creador y que es el dueño absoluto de todas las cosas. En segundo lugar, con respecto a la formulación de la Trinidad o la relación intrapersonal de Dios, eso aparece en el párrafo 3 y saben que es muy interesante cuando uno lo estudia porque utiliza un lenguaje estado, escuchen esto, del credo de Nicea, el cual no es otra cosa que una extensión del credo de los apóstoles. Déjenme hacerles aquí un paréntesis solo para guiarlos en su entendimiento de la historia y que ustedes puedan seguir averiguando por ustedes mismos. Una de las cosas asombrosas en la historia es que cuando se iban diseñando los credos, y recuerden, el contexto de por qué se hacían los credos era porque se necesitaba definir cuál era la enseñanza de los apóstoles, cuál es la verdad de Dios, qué es lo que los cristianos tienen que creer. Así que lo más básico, por decir así, la estructura, esqueleto, sin cuerpo, sin músculo, sin nada, fue el credo de los apóstoles. Pero luego, a través de los años, comenzaron a levantarse enemigos de la fe que fingiendo creer en el credo de los apóstoles, se hacían llamar cristianos. Pero entonces fue necesario tener que entrar en más detalle con respecto a ciertas cosas para que se pueda exponer la mentira que estos hombres estaban enseñando. Y así fue como nosotros encontramos que ese credo de los apóstoles se fue extendiendo o fue ganando carne. Imagínense que fuera un cuerpo, fue ganando carne y musculatura a través del tiempo. Y una de esas extensiones de este credo fue el credo de Nicea. Así que vamos a leer lo que dice este párrafo 3. Y quiero que noten de qué manera preciosa, ortodoxa, cristiana, se presenta la doctrina de la Trinidad y la relación intratrinitaria. Fíjense lo que dice. En este ser divino e infinito hay tres subsistencias o tres personas, como dice la Confesión de Westminster. Esto es una edición. Aquí cambiaron la palabra persona por subsistencia. En este ser divino e infinito hay tres subsistencias. El Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo. De una sustancia, poder y eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina,
pero la esencia sin divisiones o indivisa, no se puede dividir. El Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido por naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas peculiares y relaciones personales, cuya doctrina de la Trinidad, dicha doctrina de la Trinidad, perdón, es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Permítanme, mis hermanos, agregar algunas palabras importantes aquí. Quiero que noten en este precioso párrafo, en este párrafo ortodoxo, en primer lugar, la claridad con la que se presenta un solo Dios y tres personas distintas. El hecho de que se haya cambiado cuando se hizo la edición de la Confesión de Westminster para crear la Confesión Bautista de Fe de 1689, los editores de la Confesión tomaron la palabra persona que aparecía en la Confesión de Westminster y la cambiaron por subsistencia. Ese cambio no es un cambio que denota que crean una cosa distinta. Es simplemente, y al parecer de ellos, fue la idea de que la palabra subsistencia era mucho más clara que la palabra persona. Algunos de los reconocidos profesores de la Confesión de Fe, entre ellos el doctor James Renahan, siempre dice, cuando llega a esta parte de su explicación, él dice, pero yo prefiero la palabra personas. Aunque me identifico, y esa es mi confesión de fe, hubieran dejado la palabra personas, porque hoy en día no trae la confusión que tenía en esos días. Pero hoy en día la palabra persona sería una mejor forma de describir esas propiedades relativas peculiares y personales que hay en Dios. Así que aquí encontramos entonces, en primer lugar, bien claramente presentado el concepto de la Trinidad. Pero en segundo lugar, encontramos también la doctrina de la procesión o de dónde viene cada una de esas personas. El Padre, claramente se explica, no viene o no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. Quiero que noten, yo he puesto en su apunte, en el pie de página número 13, miren cómo dice el credo niceno en esta parte específica o de dónde creemos que se tomó prestado este lenguaje. Dice el credo niceno, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y de todo lo visible y lo invisible. Y entonces dice luego, creo en un solo Señor Jesucristo, Dios único de Dios, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de luz, luz de luz, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, fíjense la palabra, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Y fíjense ahora al pie de página que habla del Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de la vida, y fíjense, que procede del Padre y del Hijo. Y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Así que noten, aquí hay un lenguaje que se ha tomado prestado de un credo que es una extensión del credo de los apóstoles. Y ese lenguaje es, el Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. Y luego habla del Hijo como aquel que fue engendrado eternamente del Padre. Y luego habla del Espíritu Santo como aquel que procede del Padre y del Hijo. Mis hermanos, yo sé que estoy hablando cosas técnicas, pero esto es bien importante. Cuando hablamos de engendrado, sí, mi hermano, podríamos decir nacido de Dios, pero esta es la diferencia. No es un engendramiento o no es una emanación de Dios el Padre, sino que es un engendramiento eterno. Y no me pregunten más porque solamente hasta ahí llega la comprensión finita de hombres como ustedes y como yo. Engendrado eternamente nos enseña que hay un orden en la Trinidad, no de esencia, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son igual Dios en su esencia.
Su naturaleza es la misma y esa naturaleza no se divide, ni esa naturaleza emana una de la otra, es una sola esencia. Sin embargo, claramente por las palabras de la Escritura que Dios ha querido revelarnos, es evidente que en esa Trinidad hay un orden que ellos mismos establecieron y que quieren que nosotros lo sepamos. Y de esa forma han actuado en sus obras, que son las obras de creación y de redención. No es en vano que se hable del Padre y se hable del Hijo. Hay una relación ahí. No es una relación de nacimiento como los hombres, no es una relación de nacimiento como que tiene que ver con un aspecto que tiene que ver con un aspecto simplemente humano o en algún tiempo de la historia que sucedió. Es algo eterno. Siempre es bueno referir esto o entenderlo de esta manera. Yo soy padre el mismo tiempo que mi hija es hija. Yo no fui padre antes de que ella existiera y ella no fue hija, lógicamente, antes de que existiera. Pero en el momento en que ella se llama hija, yo me llamo padre. Por lo tanto, si uno trata de definir el inicio del hijo como hijo, está tratando de definir también el inicio de padre como padre. Y por lo tanto, estamos mermando o golpeando el concepto eterno del eterno Dios. Así que la forma ortodoxa en la que los cristianos se han referido a esto es: el hijo no ha nacido, no es un ser creado, es Dios, pero ha sido engendrado eternamente del Padre. Ahora, solo quiero hacer un comentario más, como un paréntesis, para que pueda servir en nuestro entendimiento de la Trinidad en el futuro. Cuando uno estudia la Trinidad, siempre está conectada la idea de la subordinación. Hay errores gravísimos que son herejía cuando uno habla de subordinación dentro de la Trinidad, pero no en todos los casos, sino en casos específicos. Permítame explicar lo que quiero decir. Cuando uno habla de subordinación, está hablando de un orden donde de alguna manera es un orden que uno es más que otro, en un sentido. Cuando se habla de subordinación en la Trinidad, en un sentido de esencia, es decir, de la naturaleza de Dios, lo cual significa que el Padre es más Dios que el Hijo y el Hijo es más Dios que el Espíritu Santo y por lo tanto el Padre y el Hijo son más Dios que el Espíritu Santo porque Él es un Dios menor. Eso es una herejía que ha sido anatemizada por la historia de la iglesia y por los creyentes a lo largo de la historia. Eso no es lo que enseña la Biblia. No hay una subordinación en la esencia. Sin embargo, hay una subordinación. Y esa subordinación tiene que ver, lo que todos reconocen, es que tiene que ver con un aspecto de administración o de trabajo. Le llaman subordinación económica, lo cual significa evidentemente que las palabras del Hijo son ciertísimas. Cuando Él vino a la tierra dijo que Él no vino a hacer sus obras, sino las obras que su Padre le dio para hacer. Su Padre lo había mandado. Y luego Él dice que Él y el Padre enviarían al Espíritu Santo. Y eso me habla de una subordinación, pero no una subordinación en la esencia, sino una subordinación en lo que tiene que ver con la economía, en el trabajo, en la obra que ellos hacen. Ahora, hay un aspecto importante que a veces se pierde en este entendimiento y que quiero simplemente referirlo a ustedes. Hay otro tipo de subordinación, el cual también ha sido entendido por la ortodoxia a lo largo de los siglos. Y esa es la subordinación como personas. Fíjense, no estoy hablando de la esencia, ni tampoco estoy hablando meramente de un trabajo, del trabajo que hicieron en la tierra. Estoy hablando de un concepto de personas en la Trinidad. ¿Y qué quiero decir con eso? Evidentemente, el Hijo es hijo del Padre y por lo tanto hay una subordinación en un sentido personal. Las obras que el Hijo vino a hacer, al igual que el Espíritu Santo vino a hacer, reflejan la naturaleza de esta subordinación como personas. Mis hermanos, es bien importante que ustedes tomen con cuidado lo que estoy diciendo. No estoy enseñando la subordinación de esencia, sino una subordinación, un orden como personas en la Trinidad. Y de ahí procede
la idea de esta procesión. El Padre no viene de nada, pero el Hijo es engendrado por el Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Así que este es el concepto ortodoxo que se recoge muy bien en la confesión de fe y así es como se explica. Eso me lleva, en tercer lugar, rápidamente a mirar la confesión de fe, siguiendo la ortodoxia cristiana, dedica un capítulo entero a la proclamación de la doctrina cristiana de la creación. Es importantísimo notar que el hecho de no haber incluido una línea dentro de la doctrina de Dios para explicar la creación, sino el dedicarle un capítulo específico, demuestra la importancia que esta doctrina tenía dentro del pensamiento de aquellos que redactaron la confesión. Como ya hemos mencionado antes, el situar correctamente la creación y a Dios como creador es una muestra de ortodoxia. Quiero simplemente hacer un comentario. Discúlpenme, voy a prender la luz aquí. Quiero simplemente hacer un comentario bien importante que es clave entenderlo. Y esa es la diferencia que tenemos que mantener siempre en nuestra mente entre Dios y la creación. Esa es una diferencia ortodoxa. Cuando uno considera la distancia que hay entre Dios como creador y único como creador y la creación como algo que fluye del creador, algo que fue hecho por el creador, pero que es diferente del creador, es lo que nos lleva a tener una posición correcta bíblicamente. ¿Qué es lo contrario a esto? Bueno, hay gente en el paganismo que enseña panteísmo. El panteísmo no es otra cosa que creer que Dios es el creador y la creación al mismo tiempo. Por ejemplo, los panteístas ven un árbol y ellos dicen, ahí está Dios, eso es parte de Dios. No lo ven como una creación de Dios diferente del creador, sino que lo ven como parte del creador. Y por lo tanto, muchos grupos sectarios enseñan que todos tenemos una partícula de Dios en nuestro corazón y todos de alguna manera la humanidad unida es la que representa a Dios, etcétera, etcétera. Todos estos conceptos son fuera de la ortodoxia bíblica. Ninguna enseñanza cristiana bíblica puede no respetar la división clara que la Biblia hace con respecto al creador y su creación como dos cosas completamente distintas. Ese creador, entonces, tiene autoridad suprema sobre su creación y eso nos lleva o va abriendo la puerta a la maravillosa doctrina de Dios como el gobernante absoluto de todo y quien gobierna todas las cosas por su decreto. Así que, miren lo que dice el capítulo 4 de la Confesión de Fe y simplemente lo voy a leer. Vamos a hacer unos comentarios breves para ir a la segunda línea del credo de los apóstoles. Dice así, párrafo 1. En el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días y todas muy buenas. Después que hubo Dios creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para aquella vida, para con Dios, para la cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y sin embargo, con la posibilidad de transgredirla por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, la cual era mutable. Además de la ley escrita en sus corazones, recibieron un mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y mientras lo guardaron, fueron felices en su comunión con Dios y tuvieron dominio sobre las criaturas. En estos 3 párrafos encontramos la esencia de la doctrina cristiana ortodoxa de la creación. Dios creó el mundo y todo lo que en ellos hay. En el párrafo 1 encontramos una visión general de la creación que nos presenta el tiempo en el que fue hecha la creación. Dice en el principio. Nos presenta a su autor, Dios. Nos presenta su propósito
para la manifestación de su gloria, etcétera, etcétera. También nos muestra la extensión. Dios hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Y también nos explica la duración de esta creación en el lapso de 6 días. Y el resultado de eso fue que todas fueron muy buenas. Todas las cosas fueron buenas. En el párrafo 2 nos presenta la cumbre de la creación, es decir, la creación del hombre. Y finalmente, en el párrafo 13 nos dice el estado de integridad en el cual el hombre fue creado. El hombre fue hecho perfecto, recto, correcto, porque salió de la mano de Dios, pero fue sujeto a la esclavitud de su propio corazón que no quiso obedecer a Dios, aún teniendo toda la libertad para hacerlo, diferente de los hombres que hoy viven en el mundo. Él tenía la libertad para hacerlo y no quiso hacerlo y pecó. Así que vemos aquí entonces, mis hermanos, en este pequeño recuento que hemos hecho, cómo la confesión bautista de fe tiene una expresión clara, mucho más detallada de lo que está puesto en forma de una afirmación doctrinal importante en el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Eso nos lleva a la segunda parte de este credo, que tiene que ver con creo en Jesucristo. Les pido a todos que me acompañen en la lectura del credo para poder tener en mente lo que dice. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Solamente un paréntesis clave aquí. Alguno me preguntó en la clase anterior, ¿qué significa esto de descendió a los infiernos? Muchas cosas equivocadas se han dicho con respecto a esa frase, incluyendo una mala interpretación tanto de lo que dice Pedro como también de algunas cosas que dice Pablo, hablando como que si Cristo fue y predicó a la gente que estaba en esclavitud y si alguien de los que estaba creyó, entonces se salvó, etcétera. Algún concepto así, que es un concepto completamente contrario a toda la enseñanza de la Escritura. Mis hermanos, después de la muerte, ningún hombre en su alma, porque está solamente en su alma, su cuerpo está muerto. Después de la muerte, nadie puede salir del lugar en el que está, sino que lo único que le espera es el juicio final para ir y recibir la justa retribución por su pecado. Por lo tanto, en esa idea, nosotros podemos mirar o entender que no se refiere de ninguna manera al hecho de que él haya ido a predicar como que si le hubiera dado oportunidad a aquellos que ya habían muerto para que se arrepientan. La mayoría de comentaristas, y sobre todo los más ortodoxos, creen que esta es una expresión que se refiere a la ira de Dios que él soportó por causa de los pecados. ¿Qué es el infierno? Si nosotros tuviéramos que comenzar a analizar los términos, el infierno no es otra cosa que el lugar de castigo por causa del pecado que Dios ha preparado para aquellos que rehúsan creer y que viven en su pecado y que viven en su ignorancia. Por lo tanto, el infierno, que es un lugar físico y será un lugar físico en el sentido de inaugurado cuando el cuerpo y el alma se unan en la resurrección y los que no estén en el libro de la vida sean lanzados al lago de fuego, ese infierno no es otra cosa que el castigo de Dios por el pecado. La pregunta es, ¿Cristo recibió? Podemos decirlo así, ¿Cristo tuvo que beberse el infierno de esa copa de la que él habló el día antes de morir? La respuesta es absolutamente que sí. Él fue hecho maldición por causa de nosotros. Así que lo que habla aquí es de cómo el Padre puso sobre él el juicio, la condenación que su pueblo merecía. Y la gloriosa siguiente parte dice, y resucitó al tercer día, lo cual significa que salió victorioso de ese juicio. Él pagó y de pronto la deuda fue cubierta. Y él entonces
resucitó y, como dice preciosamente la carta de 1 Timoteo 3:16, fue recibido arriba en gloria. Qué distinto es decir simplemente resucitó y ascendió a decir, como Pablo lo dice, fue recibido arriba en gloria. Así que eso es básicamente el entendimiento. Y quiero repetirles esto. El credo de los apóstoles lo establece en forma de una presentación, de una afirmación, pero no trata de dar todos los detalles que nosotros quisiéramos saber. Así que, en este sentido, es una bendición leerlo o compararlo con las confesiones de fe, porque en las confesiones de fe encontramos una multiplicación de información que fluye de esas frases específicas que están dentro del credo de los apóstoles. Así que vamos a mirar y vamos a hacer algunos comentarios, específicamente 3 comentarios, de qué es lo que nosotros encontramos en esta frase que habla del Señor Jesucristo. En primer lugar, el credo enseña la deidad del Hijo. Claramente lo enseña, y lo enseña en: creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro. Aunque más adelante en la historia se le añadió a este credo, como les explicaba, un poco más de contenido donde se explicaba con más claridad esta doctrina. Se puede evidenciar la semilla, esta verdad, en esta frase que aparece en el símbolo apostólico. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro. Si recordamos el contexto histórico del credo, lo que estaba citado en este tiempo no era la divinidad del Hijo, sino su humanidad. Unos años más adelante, cuando se compuso el credo niceno, la circunstancia era diferente y la iglesia se vio obligada a defender la deidad del Hijo por causa de los ataques de parte de Arrio y sus seguidores. Fíjense, mi hermano, que esto es interesantísimo. Yo espero que ustedes disfruten de la historia como yo la disfruto. Cuando uno lee el contexto del credo apostólico, siempre hay un contexto. ¿Cuál era el problema? Acuérdense cuáles eran los enemigos de la fe en el Nuevo Testamento. Decía el apóstol Juan, que decía: si alguno dice que el Hijo no ha venido en carne, ese no es de Dios. Y después lo llama el anticristo. ¿Por qué? Porque había hombres que enseñaban, precisamente por un concepto gnóstico de esos días, que se mantiene hasta el día de hoy, lastimosamente, un concepto dentro de estas creencias ocultistas que habían, decían o entendían que había una separación entre lo divino, lo espiritual y lo físico. Entonces, algunos de ustedes saben claramente lo que los gnósticos creían, solo lo estoy repitiendo, pero en este concepto gnóstico existían 2 dioses. Uno que era bueno y que era el Dios del Nuevo Testamento, y uno que era malo y era el Dios del Antiguo Testamento. El Dios bueno fue el que creó las cosas espirituales y el malo fue el que creó al mundo y las cosas físicas. Por lo tanto, en el concepto gnóstico, la carne era, así como lo decía Platón, mucho va derivado de eso también, después se derivó de ahí. El concepto era que tiene que ver con el cuerpo es la cárcel del alma. ¿Se acuerdan esa frase? Es una frase filosófica común en la filosofía platónica, porque el concepto de carne, cuerpo, era algo perverso. Por lo tanto, lo que decían era: Cristo, si Él es Dios y si Él vino a la tierra, Él no pudo haber tenido un cuerpo humano, porque si tenía cuerpo, el cuerpo es perverso. Así que ellos enseñaban o negaban, por decir así, la humanidad perfecta del Hijo. Si ustedes se dan cuenta, en este credo, lo que se está reforzando es su humanidad y no su deidad. Es decir, se habla con detalle de que Él nació, de que fue hombre, de que murió, de que resucitó, las cosas que puede participar y tener un hombre. Habla de su humanidad, pero la parte de la deidad, cuando se presentó este credo, cuando fue dado a conocer, no habían tantas luchas sobre la deidad de Cristo como hubieron en los años posteriores. El gran enemigo de la fe en estos años fue Arrio, quien enseñó precisamente algo muy parecido a lo que enseñan los testigos de Jehová hoy, que el Hijo era Dios, un Dios con minúscula, de una esencia diferente a la del Padre, por lo tanto, menor. Y eso nos lleva a la idea de que entonces ellos veían una subordinación de esencia. ¿Se acuerdan lo que hablábamos? Ahora, eso sucedió años después.
Y por eso el credo no tiene la intención de aclarar lo que significa la palabra su único hijo o Señor nuestro, porque evidentemente la iglesia cristiana lo entendía a la perfección. El Nuevo Testamento está repleto de información donde se enseña que Jesucristo es Dios. Ahora, eso nos lleva a una segunda observación. Así que en primer lugar, el credo enseña la deidad del Hijo. Pero en segundo lugar, el credo enseña también, y de una manera mucho más extensa, la verdadera humanidad del Hijo. Y es evidente que esa era la gran controversia que se buscaba aclarar en la mente de los creyentes en esos tiempos. La utilización de palabras como concepción, nacimiento, padecimiento, crucifixión, muerte, sepultura y resurrección pretenden afirmar que sin una verdadera humanidad, Dios el Hijo no hubiera podido hacer cada una de estas cosas. Imagínense, padecer. El cristianismo desde siempre ha defendido que Dios es impasible, que Él no es afectado por nada, que Él no cambia. ¿Cómo puede ser que entonces se hable de Jesucristo como alguien que padeció? ¿Cómo puede Dios padecer? Bueno, la única manera de encontrar una respuesta correcta es cuando uno entiende que así como Jesucristo fue verdaderamente Dios, fue verdaderamente hombre, capaz de padecer como un hombre, nació como un hombre, fue crucificado como un hombre puede ser crucificado, murió como los hombres mueren y resucitó como un hombre también. Así que él no tenía una apariencia de carne, él se hizo carne y por eso pudo nacer, padecer, ser crucificado, morir, ser sepultado y resucitar. La intención del credo es proclamar que la enseñanza de los donatistas de ese tiempo era una herejía y que no debía ser aceptada por los cristianos. Este es un concepto que yo espero que ustedes lo ven con detalle. En un momento, quiero darles una aplicación pastoral bien importante con respecto a este tema. Pero ahora veamos, en tercer lugar, no solamente el credo al hablar del Hijo menciona su deidad y la defiende, aunque sea en una forma de semilla, sino que también defiende de una manera mucho más explícita su deidad, su humanidad, perdón. Pero en tercer lugar, el credo también formula la obra de Cristo y la presenta en tres momentos específicos. Eso es, en el pasado, dice que la redención fue lograda por su ministerio terrenal. Él logró la redención. Pero en segundo lugar, habla de presente, el ministerio presente del Señor. Es el ministerio de intercesión a la diestra del Padre, pero también habla de un concepto por venir, y ese es su regreso a este mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Mis hermanos, escuchen esto con muchísima atención. Se habla de la obra del Hijo en este credo tan pequeño, de una manera tan espléndida, de una manera tan completa, que se lo presenta en tres tiempos: pasado, presente y futuro. Pasado, Él logró redención. Presente, Él intercede por nosotros ante el Padre. Futuro, Él viene un día a reinar. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué enseña la confesión de fe sobre la deidad, la humanidad y el ministerio de Cristo? Bueno, el capítulo 8 de la confesión de fe es el capítulo que habla de nuestro mediador, así se llama, de nuestro mediador. Y eso habla de Cristo y de su oficio. Este capítulo es increíble y es muy amplio en su contenido porque procura describir a nuestro bendito Señor en su naturaleza, pero también en su oficio como mediador entre Dios y los hombres. Para nuestro análisis, vamos a utilizar los párrafos 2 y 4 únicamente de este capítulo que es extenso y que es maravillosamente presentada la doctrina de quién es Cristo en ese capítulo 8. Les recomiendo que lo lean y le presten atención a los detalles. Pero noten los párrafos 2 y 4, que es lo que vamos a analizar para poder mirar si la confesión habla de la misma manera que el credo de los apóstoles habla de quién es Cristo. En primer lugar, veamos el párrafo 2. El Hijo de Dios, fíjense el término,
la segunda persona de la Santa Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, el resplandor de la gloria del Padre, cosustancial con aquel que hizo el mundo e igual a él, y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Qué maravillosa expresión de quién es Cristo. En primer lugar, claramente está hablando de esa segunda persona de la Trinidad, está hablando de su naturaleza divina. Y el lenguaje que utiliza es un lenguaje que lo toma prestado del credo niceno otra vez, el cual dice así: creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Aquí de manera maravillosa aparece la palabra cosustancial en nuestra confesión de fe. Y esa palabra específicamente se la tomó prestada del credo de Calcedonia, que no es otra cosa que otro armazón encima del credo de los apóstoles, y ese fue hecho en el año 451 después de Cristo. Cosustancial significa literalmente de la misma esencia. Y esta afirmación se está utilizando por causa de la enseñanza perversa de Arrio, diciendo que el Padre y el Hijo no eran de la misma esencia, sino que tenían una esencia diferente. Aquí claramente se explica, no. Él es la segunda persona de la Trinidad. Él es Dios verdadero. Él es consubstancial con el Padre. Y aparte de eso, Él creó todas las cosas y todo ha sido hecho por Él, así como el Padre. Por lo tanto, es claramente enseñado, muy fuertemente enseñado, el concepto de la deidad de Cristo Jesús. Pero eso nos lleva, en segundo lugar, a considerar cómo la confesión de fe presenta la humanidad de Cristo. Y mis hermanos, aquí quiero que pensemos juntos en esta preciosa verdad que está detrás de esta verdad doctrinal. Fíjense lo que dice esta porción del párrafo 2. Cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla al Altísimo con su sombra, y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras, de manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdadero Dios y verdadero hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Gloria al Señor por esa expresión maravillosa de nuestra fe. Ahora, quiero que noten aquí algunos aspectos bien importantes de lo que implica la humanidad de Cristo. En el mismo párrafo donde se nos habla de la deidad de Cristo, se nos habla también de su verdadera humanidad. Y este párrafo describe que la naturaleza de Cristo consistió en tomar la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales y sus debilidades concomitantes. Eso significa que aunque fue hombre en todo el sentido de la palabra, tenemos que decir que hay una salvedad importante que la confesión hace, aunque sin pecado. Es importante notar que aquí se está hablando de las dos naturalezas y esas dos naturalezas se está hablando como conectadas, pero no se unen, no se mezclan, no se confunden entre ellas, sino que se mantienen tal como son, distintas, pero al mismo tiempo no se separan nunca más. No tenemos tiempo porque ya mismo vamos a tener que cerrar nuestra clase en unos minutos más todavía, pero quiero que lean después la preciosa manera en cómo se toman prestadas las palabras del credo de Calcedonia
y se usan en nuestra confesión de fe. Verdadero Dios y verdadero hombre. Eso vino de Calcedonia. Consubstancial con el Padre. Eso vino de Calcedonia. Naturalezas que son inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables. Esas palabras vienen de Calcedonia. Por lo tanto, con esto les quiero mostrar que hay una continuidad, hay una consistencia ortodoxa, aún en los términos que se utilizan, tratando de demostrar nuestra ortodoxia como parte de nuestra identidad. Ahora, permítanme hacer una reflexión antes de ir a nuestro tercer punto hablando del Hijo. Muchas veces en nuestra teología nosotros hablamos de la deidad del Hijo y tratamos de defenderla, sobre todo con hombres falsos y enseñanzas perversas como la de los testigos de Jehová o los mormones o cualquier otra persona que ataque la bendita deidad de nuestro Señor. Sin embargo, hay una realidad que nosotros a veces nos olvidamos, haciendo énfasis en lo que tiene que ver con la deidad del Hijo. Nos hemos olvidado y hemos sido un poco negligentes en nuestro entendimiento de su humanidad, aun cuando su verdadera humanidad en la Biblia se presenta muchas veces como un consuelo verdadero para nosotros. Permítame explicar esto. Por ejemplo, cuando uno habla de la tentación de Cristo específicamente, uno dice, claro, pastor, sí, él fue tentado, pero él no podía pecar porque él es Dios. Cuando uno contesta así, yo quiero decirles una cosa histórica y les vuelvo a repetir, ustedes no tienen que creerme nada, tienen que ser buenos verianos. Vayan y busquen lo que estoy diciendo. Pero cuando uno lee teologías sistemáticas como la de Charles Hodge, que los que han leído un poco de teología sistemática saben la importancia que tiene él, u otros teólogos de esa misma escuela, nunca se enseñó la doctrina llamada, hoy se la llama muy común, la impecabilidad de Cristo. Y yo quiero que noten esto, tampoco nuestra confesión de fe enseña la impecabilidad de Cristo. Lo que eso significa es que cuando hablamos de la impecabilidad, estamos hablando precisamente del hecho de que si él era hombre, entonces él podía pecar en un sentido como hombre. Fíjense esta conexión. Dios como Dios no puede ser tentado, pero Jesucristo como hombre puede ser tentado. Dios como Dios no puede sufrir, pero Jesucristo como hombre en su naturaleza humana sufrió. Dios como Dios no puede morir, pero Jesucristo como hombre murió. Ahora, eso hace que se abra un tremendo misterio, porque estamos hablando de alguien que es como hombre y como Dios, verdaderamente ambas cosas, y al mismo tiempo nadie es como él, porque nadie tiene dos naturalezas y siendo la misma persona, y dos naturalezas que no se mezclan, ni la una se toma sobre la otra. Cuando uno habla de eso, a veces uno pensaría y comete un error, así sea en la práctica, de entender incorrectamente la humanidad de Cristo. Uno dice, no, es que la humanidad de Cristo estaba blindada por su deidad. Eso no es la doctrina ortodoxa. Su humanidad no fue blindada por su deidad, ni su deidad fue humanizada por su humanidad. Él se mantuvo verdadero hombre y verdadero Dios, sin que esas dos naturalezas se pudieran mezclar entre ellas, convirtiendo esas dos naturalezas en un superhombre o en un semidios. Él es verdadero hombre y verdadero Dios. Lo que quiero decir con esto es, piensen por un momento conmigo. La Biblia nos enseña, y también nuestra confesión lo recoge, que la razón por la cual Cristo pudo vencer la tentación no es porque él no podía pecar, porque entonces la tentación es una burla, y entonces la tentación no puede servir como una referencia para nosotros, y entonces la Biblia en sus ofrecimientos y consuelos no es verdadera, porque él dice que fue tentado en todo. Si él no fue tentado, porque si tú no puedes pecar, entonces no estás siendo tentado realmente. Por supuesto que tenemos que defender que él no iba a pecar y nunca lo iba a hacer. Pero la razón por la cual él no pecó no tiene que ver porque él era Dios,
sino porque él se abrazó del poder del Espíritu Santo y a través de ese poder él fue obediente en todas las cosas y por eso él logró un puesto mayor que el de Adán, porque como hombre, al igual que Adán, logró lo que Adán no pudo, con los mismos recursos que Adán. Y esta es la buena noticia, con los mismos recursos que hoy nosotros tenemos. Nosotros somos tentados también, y cuando alguien está en medio de la tentación, la palabra dice esto: acuérdate de ese sacerdote compasivo, el cual entiende a todos los extraviados y a los necios, porque él también fue tentado en todas las cosas, pero no pecó. ¿Sabes qué significa eso? El Cristo que nosotros adoramos es un Cristo que por el hecho de ser verdaderamente hombre puede compadecerse de nosotros. Se compadece de nosotros porque nos entiende en nuestra humanidad y al mismo tiempo su ejemplo no es un ejemplo idealista, es un ejemplo real de un hombre que confió en el poder del Espíritu Santo y se sometió a su control, de manera que venció la tentación. Por lo tanto, en todos esos conceptos, en todas estas formas, ¿se dan cuenta lo práctico que puede ser entender correctamente una doctrina ortodoxa tan importante como esta? Le doy gloria al Señor de que nuestra confesión de fe nos enseña lo que estoy diciendo. Nos muestra a un Cristo humano de verdad. No un superhéroe. No un hombre que no iba a hacer las cosas porque simplemente estaba blindado. No, un hombre como nosotros, que padeció, sufrió, murió y resucitó. Y por eso puede ser compasivo y por eso nos entiende y por eso sabe nuestro dolor y nuestras luchas. Ese es nuestro Cristo. Y ese es el Cristo de la ortodoxia, ese es el Cristo de nuestra confesión de fe. Eso me lleva, en tercer lugar, a lo que tiene que ver con la confesión de fe. Enseña también la perfección y el cumplimiento de la obra de Cristo en favor de su pueblo. Y su obra también es explicada, aunque su obra es mucho más explicada en la confesión que en el credo, su cumplimiento en estos tres momentos se sigue manteniendo. Escuchen con atención el párrafo 4 y miren cómo los tres tiempos que estaban en el credo se respetan también aquí, aunque mucho más explicados, porque en esta confesión se expande la idea que está en el credo. El Señor Jesús asumió de muy buena voluntad este oficio y para desempeñarlo nació bajo la ley, la cumplió perfectamente y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido, siendo hecho pecado y maldición por nosotros, soportando las más terribles aflicciones en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió y permaneció en el estado de los muertos, aún sin ver corrupción. Al tercer día resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo en que sufrió, con el cual también ascendió al cielo. Fíjense, aquí está descrita la obra en tiempo pasado, lo que él ya hizo. Él nació, sufrió, llevó los pecados, recibió la maldición. ¿Te acuerdas la explicación que te di de descender al infierno? Y aquí también se expone, se está explicando. Recibe la maldición, soportó las más terribles aflicciones, ¿ves? El infierno. Y los dolores más grandes en su cuerpo también. Fue crucificado y murió y permaneció en el estado de los muertos, pero no vio corrupción. Fíjense, todo esto está en tiempo pasado, pero luego encontramos también su obra en tiempo presente. Y eso lo encontramos más adelante en el párrafo 4, donde dice, y allí está sentado a la diestra de su Padre intercediendo. Fíjense, las mismas palabras, la misma forma, el mismo orden. Él está intercediendo por nosotros. Y en tercer lugar y último, habla del tiempo futuro o por venir. Y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. Fíjense cómo aparece también aquí presentado de manera clara el concepto ortodoxo de creer
que Cristo Jesús volverá por segunda vez. Hay muchas diferencias en algunas posturas con respecto a la escatología, pero lo que es ortodoxo con respecto a la escatología es creer en un regreso físico, es decir, corporal, con el mismo cuerpo glorioso para juicio del Señor Jesucristo por segunda vez. Así que eso se lo enseña claramente en este capítulo y también en el capítulo final, cuando dedica a hablar del juicio final y de lo que va a pasar en el estado eterno. Mis hermanos, finalmente, eso me lleva a la parte número 3, que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. Y esto es un poco más breve, pero anhelo que esto esté siendo de ánimo y de bendición para ustedes. La tercera parte del credo apostólico dice así: creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Algunas observaciones importantes sobre esta sección que aparece en el credo, y son 3 cosas en específico. En primer lugar, aunque el credo simplemente se refiere a estas grandes doctrinas en esta parte final, sin dar una descripción detallada, queda claro que estas doctrinas son sumamente importantes para el cristianismo. Fíjense, aquí no hay explicación de qué quiere decir con creo en el Espíritu Santo, o la Santa Iglesia Universal, o la comunión de los santos, o el perdón de los pecados, la resurrección de la carne. No lo explica, solo lo menciona, lo está afirmando. Esta afirmación es lo que demuestra que, aunque no tengamos los detalles, por supuesto, posteriormente estos detalles fueron añadidos en los otros credos, lo que nosotros sí podemos mirar es que estas doctrinas eran importantes. La segunda observación que podemos hacer en esta frase es que podemos tener una idea del contenido de estas declaraciones cuando las comparamos con los credos posteriores. Cuando se agregó más información, por ejemplo, en el credo niceno, se hace más explícito lo que se quiso decir con estas frases que son solo afirmaciones. Hay ya más detalle un poco más adelante. Dice así el credo niceno: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de la vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. ¿Ves? En el credo niceno se defiende la deidad del Espíritu Santo. Aquí solamente dice, creo en el Espíritu Santo. Estaba sobreentendido para la iglesia la fe en el Espíritu Santo como la tercera persona en la Trinidad. Sin embargo, no se expresó hasta muchos años después, cuando por causa de los enemigos de la fe tuvieron que detallar la defensa de la deidad del Espíritu Santo. Un tercer comentario y final antes de comparar la confesión de fe. Por el hecho de que esta tercera sección se levanta sobre la persona de Dios, el Espíritu Santo, se puede entender que el hilo conector de esta sección es el ministerio del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, al aplicar la salvación, santificar, incluida la frase el perdón de los pecados y la comunión de los santos, y glorificar al creyente cuando habla de la resurrección y la vida eterna. Así que fíjense, 3 observaciones claras. En primer lugar, aunque solo se las mencione, las doctrinas que aparecen aquí son importantes. En segundo lugar, el credo niceno nos da una idea de qué es lo que el credo de los apóstoles quería decir con creo en el Espíritu Santo, y vemos que es una defensa de su deidad. Y en tercer lugar, vemos también que por causa de que el Espíritu Santo es el hilo conector de todas estas doctrinas, la conclusión es esta: todo esto es una expresión de lo que el Espíritu Santo hace en la vida de la iglesia cuando aplica la salvación en la iglesia. Así que eso nos lleva a nuestra última pregunta en esta noche. ¿Qué es lo que enseña entonces la Confesión Bautista de Fe de 1689 sobre el Espíritu Santo y todas esas doctrinas esenciales que están conectadas a su ministerio? ¿Qué es lo que enseña la Confesión Bautista de Fe sobre eso? Bueno, déjame hacerte algunos comentarios para concluir nuestra clase y poder llegar a la conclusión. En primer lugar, la confesión contiene cada uno de los temas que se expresan en esta última sección del Credo de los Apóstoles y son presentados desde la perspectiva que la iglesia cristiana ha sostenido desde siempre. Fíjate,
Nuestra primera observación fue, aunque no nos dé detalle, ahí se mencionan doctrinas importantes. La respuesta en la confesión de fe es esta. Esas doctrinas, cada una de ellas, aparece descrita en la confesión de fe como capítulos completos que tratan esos temas. Fíjate, capítulo 26 habla de la iglesia. En el capítulo 27 habla de la comunión de los santos. En el capítulo 28 habla del bautismo y la cena. 29 habla del bautismo. El 30 habla de la cena. El 31 habla del estado del hombre después de la muerte. Y en el 32 habla del juicio final. ¿Te das cuenta? Es importantísimo entender esto y quiero que notes esto. En estos capítulos se puede ver la ortodoxia de la Confesión Bautista de Fe, la cual no solamente que habla de estos temas, sino que aún respeta el orden en cómo esas palabras se dieron. Cada cosa que fue listada en el credo apostólico, la confesión lo presenta en forma de capítulos, uno detrás del otro, en el mismo orden. Eso tiene que decirnos algo, eso tiene que sugerirnos algo bien importante con respecto a la ortodoxia. Pero en segundo lugar, también la Confesión Bautista de Fe enseña claramente la deidad del Espíritu Santo. Y eso lo encontramos en el capítulo 2, párrafo 3, que ya lo leímos, pero cuando dice, en este ser divino e infinito hay tres subsistencias o personas. ¿Recuerdas mi comentario? El Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo. Y fíjate la descripción a continuación. De una sustancia, poder y eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Mira qué importante que nosotros podamos mirar que la confesión de fe también defiende con claridad la deidad del Espíritu Santo. Una vez más, tenemos que recurrir a este capítulo 2 y mirarlo de esta manera. Y vemos la palabra subsistencia, a ver cómo lo relaciona con el Padre y el Hijo. Vemos también el hecho de que Él no es una fuerza o una cosa que le pertenece a Dios, sino una persona con todas sus facultades. La confesión también expresa la deidad del Espíritu al decir que juntamente con el Padre y con el Hijo son infinitos sin principio y por tanto son un solo Dios. En tercer lugar, el último comentario es que aunque la confesión de fe no tiene un capítulo específico sobre el Espíritu Santo, su misma estructura está dispuesta o está establecido sobre la obra del Espíritu Santo en la salvación del hombre. Si analizamos los capítulos 10 al 18, los cuales son parte de la segunda unidad de la confesión, a la cual se le llama el pacto de Dios, notamos que tanto en la obra de Dios, capítulo 10, el llamado eficaz, capítulo 11, la justificación, capítulo 12, la adopción, capítulo 13, la santificación, así como en la participación del hombre, capítulo 14, la fe salvadora, capítulo 15, el arrepentimiento, capítulo 16, las buenas obras, capítulo 17, la perseverancia de los santos, capítulo 18, la seguridad de salvación, etc. Aún así, aunque el hombre tenga responsabilidad en la salvación, todo es obra del Espíritu Santo, que es quien permite que la salvación sea realizada, se mantenga y se consuma en la vida de un creyente. Así que estas tres cosas fundamentales son cosas que tienen que ayudarnos a mirar cómo nuestra confesión también sostiene, de la misma manera que la ortodoxia cristiana ha sostenido, la doctrina del Espíritu Santo. Quiero concluir nuestra clase antes de poder tener un breve tiempo de preguntas y respuestas. Quiero llegar a esta conclusión. La razón por la que los bautistas particulares escogieron la Confesión de Westminster y la Declaración de Savoy como esquema o molde para poder formar su propia confesión de fe, nos recuerda el deseo original que ellos tuvieron de que su ortodoxia sea comprobada. La Confesión Bautista de Fe de 1689 es exactamente equivalente a estas dos confesiones en los asuntos de la ortodoxia cristiana. Por lo tanto,
Aceptar que una de estas confesiones es ortodoxa nos demanda tener que aceptar que todas las demás confesiones son ortodoxas. Es decir, si yo digo que la de Westminster, si un presbiteriano me dice, ustedes son un grupo sectario, yo tengo que decir, mi hermano amado, ¿tú crees que tu confesión de Westminster es una confesión ortodoxa? Él va a responder, claro que sí. Yo voy a responder, bueno, nuestra confesión de fe no ha cambiado en nada, sino simples pequeñas ediciones, ciertos párrafos en todo lo que la confesión de Westminster dice con respecto a la ortodoxia cristiana. Si tú aceptas Westminster, tienes que aceptar nuestra confesión como ortodoxa. Aunque esto es un argumento que probaría históricamente la ortodoxia de la confesión bautista, sin embargo, hemos demostrado que a través de un breve análisis del credo de los apóstoles, el documento histórico que se reconoce como el estándar de la ortodoxia cristiana, hemos demostrado que la confesión bautista de fe de 1689 no solamente expone las doctrinas contenidas en el credo, sino que en algunas ocasiones toma prestado el mismo lenguaje e incluso el mismo orden en el que estas doctrinas aparecen. Así que, mis hermanos, esta es mi exposición sobre la ortodoxia de nuestra identidad basado en un análisis breve sobre el credo de los apóstoles. Anhelo que haya sido de ayuda, de ánimo para ustedes. Anhelo que haya sido también una enseñanza pastoral al recordar a nuestro Cristo, ese Cristo que es un verdadero hombre, que se conmueve, que nos consuela, que intercede, que nos entiende y que al mismo tiempo nos dio ejemplo de cómo vivir una vida completamente en dependencia del Espíritu Santo. Quiero saber si alguno tiene preguntas sobre lo que he dicho en esta clase.